Aquí estoy, por fin. Bueno, Bueno, vamos a darle. Estoy de acuerdo. Antes que se vuelva a ok. caer. Ok. Como ustedes tienen su presentación, no me voy a preocupar demasiado. Les digo lo siguiente. En la Biblia nosotros encontramos algo bien singular y es el hecho que además de ser salud, además de ser palabra de Dios, es también palabra humana. Y esto es porque de alguna manera se van conjugando tanto esa inspiración que viene por parte de Dios como lo propio del autor que va poniendo de sí, de alguna manera, va poniendo lo que para él es la conmovisión del mundo que de alguna manera le tocó vivir. Y esto es particularmente importante y bien interesante porque eso nos va a permitir encontrar un camino en el que se va a manifestar precisamente la revelación divina. Esa revelación, ¿verdad? Que a lo largo de todo el texto bíblico la vamos a encontrar en un proceso que se va dando como en forma progresiva, por decirlo así. Y cuando nosotros afirmamos que es palabra humana y divina a la vez, tenemos que irnos a las funciones del lenguaje. Generalmente, cada uno de nosotros, cuando expresa alguna idea, en cierto modo está informando. Entonces, y de algún modo transmitimos como ese mundo interior que cada uno de nosotros tiene, por eso uno usa, si se quiere, ciertas muletillas de lenguaje, de alguna manera se expresa, a veces con frases repetitivas, lo que de alguna manera te va dando como la idea de cómo se expresa ese personaje, de qué manera habla, cuál es sus mayores enfoques. Y evidentemente eso lo que trata es de provocar una acción. Si eso lo llevamos a la palabra presente en la Biblia, tendríamos que hablar de sacramentalidad de la palabra. Una palabra que no la vamos a encontrar directamente como expresada por Dios mismo, pero que nos llega a nosotros a través de determinadas personas. Entonces, cuando Dios se comunica con el ser humano, de alguna manera, esas funciones del lenguaje se hacen presentes también allí. Diríamos que esa sacramentalidad de la palabra, de alguna manera, cuando Dios nos habla en la Biblia, está expresando algo de sí mismo. En muchas ocasiones se nos habla de historia, de personajes concretos. Por ejemplo, Salomón muere en el año 931 a.C. y se nos están dando informaciones concretas de hecho. Y con eso estamos percibiendo que Dios nos está hablando de una determinada manera. ¿Y qué es lo que busca esa palabra proferida de parte de Dios a través de estos personajes? Buscar en el creyente una reacción que puede ser de acogida o de rechazo, porque dado que nosotros estamos creados en libertad, podemos darnos el lujo sencillamente de decirle a Dios, no me interesa, y decirle a Dios que no. Y cada persona, ¿verdad? Y cada autor en la Biblia va expresando un poco de sí mismo en cada una de sus palabras. Eso bien lo reconoció Vaticano II. Por ejemplo, cuando nosotros leemos al evangelista Mateo, que nunca menciona el reino de Dios, sino el reino de los cielos, en cierto modo nos está dando a entender que para el auditorio en que él escribe, la palabra de Dios no puede ser pronunciada y por eso él se orienta sencillamente a expresarlo como reino de los cielos para evitar susceptibilidades, y quien conoce la manera como Mateo escribe enseguida se da cuenta de qué manera escribe él como autor. Entonces esa sacramentalidad de esa palabra nos va revelando un Dios trinitario, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al mismo tiempo el ser humano es alma, es carne y es espíritu. Y en la revelación bíblica se va conjugando esa palabra de Dios trinitaria con el ser humano
para que de alguna manera, ¿verdad?, se interrelacionen y esa palabra de Dios se nos presente inspirada por el mismísimo Dios, a pesar de que es a través de determinados personajes que nosotros percibimos esa palabra. Ustedes están siguiendo esto por su lámina. Me gusta. Sí, profe. Sí, Sí. Ah, no, chévere, Sí, porque claro. me tiene bien preocupada eso de algún modo. Entonces, la palabra de Dios viene entonces a representar para nosotros un desafío en el sentido de tratar de ver cómo nosotros nos relacionamos con esa palabra y de qué manera la asumimos. Y habría que partir de algo, vamos a decir, muy primitivo, y es el hecho que según la sociología existen como 3 formas de acercarse a lo sagrado. La primera forma de estas es el tabú. El tabú es la huida temerosa de lo sagrado y se basa muchas veces en ritos purificatorios, en prohibiciones. También tiene algo de superstición religiosa y se manifiesta cuando el ser humano le atribuye consecuencias fatalistas a ciertas acciones u omisiones. Es así como se viven muchas de las normas en el Antiguo Testamento, especialmente el Levítico. Pero el Nuevo Testamento no se queda atrás. Si recordamos el texto de Lucas 10, donde el samaritano es el que ayuda al herido, debemos recordar que tanto el sacerdote como el levita siguen de largo, porque para ellos tocar al enfermo y mucho menos tocar sangre era contaminarse. Y van ellos, para ellos eso era tabú. Entonces, lejos de que en nuestra religiosidad y en nuestro trato con Dios eso haya desaparecido, mucha gente vive en su cristianismo también con algunas nociones de tabú. Otros, ¿verdad?, lo viven en situación de considerar la magia como parte también de la fe. Según la magia, pareciera que Dios es una fuerza que a veces es favorable, otras veces es desfavorable al ser humano, pero que nosotros podemos manipular a favor propio o incluso en contra de otro. Entonces es una especie de relación comercial, entonces muchas veces con ritos, amuletos, talismanes, porque la magia no reconoce la autonomía de Dios, ya que pretende forzar su poder con prácticas humanas. Entonces, diríamos, no, nosotros no tenemos para nada ningún parentesco con la magia, pero fíjense en algo que se ha convertido bastante en una práctica común. A mí me ha pasado, me imagino que ustedes también, de recibir, por ejemplo, mensajitos de WhatsApp, donde te dan a veces hasta oraciones muy bonitas, pero entonces te dicen que si tú no le envías eso a 5, 10, 20 personas, entonces o te va a pasar algo terrible o te va a pasar algo muy bueno. Y entonces eso, en pleno siglo XXI, con un cristianismo maduro, debería estar pasando. Y sin embargo, fíjense cómo forma parte, si se quiere, de lo popular, de mucha gente que todavía empieza a ver en esa serie de elementos cosas completamente como normales. Yo no lo veo tan normal, pero hay gente que sí lo ve así. Entonces, Lo mandó a prohibir el Papa. Sí, es lógico. El Papa mandó a prohibir esos mensajes. Sí, y a veces son mensajes bonitos, pero tienen un toque mágico que ciertamente deberíamos, con una fe madura, desechar de un todo, ¿no? Porque eso está en contraste con lo que para nosotros es realmente la religión. Que la religión... Profesor, dime, Rebeca, dime. o sea, o sea, podríamos decir que la religión precristiana tenía una esencia mágica o un componente mágico. Mira, no solamente la religión primera, a veces mucha gente, compañeros nuestros en la fe, tienen ese toque de magia también en su fe. Bueno, Eso, sí, el escapulario, la verdad. sí, esa serie o sea, de pensar que si yo tengo la medallita de divino niño, no me va a ocurrir absolutamente nada.
Sí, entonces, pero no necesariamente lo acompaño de oración, no necesariamente lo acompaño de las prácticas que realmente me orienten hacia una religión que sea verdaderamente auténtica, ¿ves? Y entonces, y en contraste con el tabú y la magia está la religión, porque la religión no es otra cosa que la religión en serio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un conjunto de creencias acerca de Dios y de la divinidad, con sentimientos de adoración, de respeto, de prácticas rituales para darle culto, de normas morales de conducta, donde se da una vivencia personal, pero también una vivencia social, porque se une a personas que comparten la misma fe, creando, si se quiere, como símbolos de vínculos de fraternidad, ¿no? Y ahí se reconocen como dos rasgos, ¿no? Primero, el reconocimiento de lo totalmente otro, lo divino, que se traduce en adoración. Por la actitud es que se siente como un respeto reverencial que nos sobrepasa completamente. Y por otro lado, la búsqueda de salvación, que puede concebirse de múltiples formas acorde a la religión que se propicia, ¿no? Pero en todo caso es algo que es capaz de dar sentido a la propia existencia. Pero nosotros pertenecemos a la religión judeocristiana, que va más allá. Es la revelación de un Dios que se abaja al ser humano, que le hace una propuesta de amor y que en pleno uso de esa libertad puede aceptar o rechazar. De allí que, creyendo, aceptamos su voluntad, la acogemos con postración, pedimos el pan y el perdón y establecemos un diálogo como respuesta. Entonces, hago énfasis en esto porque lejos de estar distante de nuestras prácticas religiosas, a veces la magia y el tabú, como estábamos conversando, están vigentes en una religión cuando algunos grupos o personas, ¿verdad?, relacionan o se relacionan con lo sagrado de modo temeroso, supersticioso y yo diría que hasta comercial. Y entonces es allí donde entramos en cómo está nuestra vivencia de fe, ¿no? Y cómo viene a representar un verdadero desafío el tener la palabra de Dios en nuestras manos, porque no solamente es leerla, es tratar de interpelarnos a través de dicha palabra y de algún modo de sentir que esa palabra hace vida en nosotros también. Entonces, eso es bien interesante e importante a la vez, porque nos permite, de alguna manera, considerar, ¿verdad?, que hay signos que nosotros podemos ver en nuestra época como bastante positivos, 100% positivos. ¿Por qué? Porque estamos viendo, fíjense que la presencia de ustedes es un ejemplo de lo que puede ser eso, porque en las últimas décadas, como nunca, se ha comenzado a trabajar la escritura en forma diferente. Los católicos nos hemos comenzado a estudiar por encima de todo la palabra, tratando de que no solamente sea algo de las academias, aun cuando ustedes forman parte de esa academia, ¿no?, pero al mismo tiempo entidades que apoyan, grupos parroquiales que de alguna manera conjugan para participar en el proceso, centros ecuménicos, congregaciones religiosas. De alguna manera el movimiento bíblico está creciendo en América Latina y eso permite un intercambio de experiencias verdaderamente notable. Entonces, esto es bueno destacarlo porque eso no ocurría antes de Vaticano II. ¿Verdad? Estos signos que de alguna manera se van dando, fíjense que muchos de nosotros, no sé si a ustedes les pasó, cuando yo decía que estaba estudiando Biblia, me preguntaban que si era evangélica, porque por lo visto los católicos no estábamos acostumbrados a estar estudiando la Biblia. Entonces, esto se ha convertido en nuestra iglesia en un verdadero desafío, porque estamos ante un camino que apenas se está haciendo. La iglesia más que nunca necesita a los laicos, bien claro, lo ha expresado el Santo Padre en más de una oportunidad. Y el vincular la fe también a los movimientos de la sociedad civil y las luchas populares también necesitan de gente creyente, ¿verdad? Entonces, y que seamos capaces también de tener un rostro ecuménico, que no nos dé miedo ni tengamos tampoco a menos compartir con cristianos de otras denominaciones que tengan el mismo sentir que nosotros. Porque eso es lo que va a permitir
la formación de biblistas, si se quiere, populares. No necesariamente todo el mundo está destinado a ir a la academia y graduarse de teólogos como van ustedes en camino, sino sencillamente gente que quiere dar razón de su fe en el medio donde le toca vivir. Y entonces favorecer a través de la Biblia ese diálogo, entonces evidentemente nos va a traer un camino diferente de aquí a 2, 3 décadas. Yo creo que el cristianismo tiene bastante que aportar a este mundo. Dicho esto, tendría que decirles que quizás el problema hasta ahora ha sido, ¿verdad? El que en cuestiones de, vamos a decir, de fe, estamos claros que hay crisis de instituciones en la sociedad, hoy más que nunca. Y sabemos que la iglesia no escapa de esa premisa, ¿no? En las parroquias muchas veces se realiza la pastoral sacramental inmutable, igual ahorita que hace 50 años, olvidando que estamos ante una realidad diferente, ¿no? Y si yo voy a estudiar un texto concreto en el 23 de enero en la Lagunita Country Club, a pesar de que la palabra de Dios es necesaria en ambos ámbitos, yo tengo que estar consciente del contexto de cada una de esas comunidades para poder verdaderamente llegarle a la gente. Entonces, muchas veces en nuestra iglesia lo cuantitativo se ha llevado por delante lo cualitativo. Entonces, con esta fragilidad familiar que tenemos, a veces queremos construir una comunidad eclesial con un enclenque comunidad familiar. Entonces, eso es algo que nos tiene que llamar a la reflexión, aparte que vivimos en una sociedad hedonista, donde está viciada, si se quiere, la comunicación social, o es la moral del poder, del querer, del último modelo de carro celular, del fisiculturismo. O sea, es una cosa que evidentemente está muy alejada de lo que la moral evangélica nos puede presentar. Entonces, les diría, estos son desafíos. Tenemos la obligación de responder a estos desafíos con esperanza, pero también necesitamos capacitarnos para precisamente ejercer los ministerios laicales que nos corresponden precisamente, porque definitivamente se aprende a ser cristiano viviendo como cristiano. ¿Y cómo hacemos eso? Primero siguiendo a Cristo, celebrando el encuentro con Él a través de la Eucaristía y viviendo el testimonio y la solidaridad. En otras palabras, no es otra cosa que volver a la raíz bíblica. Y en ese sentido es muy útil lo que nos regala Vaticano II, ¿no? Cuando habla de la fuerza del hambre de formación cristiana en el creyente de hoy. Pero hasta ahora el laicado ha sido el sector de la iglesia mayoritariamente ignorante desde el punto de vista teológico y bíblico. Muchas personas se han quedado con el traje de la primera comunión en la cabeza. Y creo que fue el Papa Pablo VI quien dijo en una oportunidad que una minoría de edad cristiana y eclesial no puede soportar las embestidas de una sociedad secularizada. Entonces, de alguna manera, una reflexión crítica y madura sobre la revelación de Dios al ser humano, nos puede dar las mejores pistas para nosotros tratar de ser mejores creyentes, por decirlo así. Y tenemos que estar conscientes de que la Biblia es la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Porque mucho antes de ponerse esa palabra por escrito, primero se vivió. ¿Verdad? Porque la Biblia es para la vida, es sal para darle sabor, es luz para iluminar el camino, es semilla. Por eso el Dios de la Biblia es un Dios vivo. Y para ello tenemos que tratar de ir superando prejuicios, malas imágenes que tenemos de Dios. A veces tenemos a Dios como una especie de salvavidas o como un mandrake que es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros, pero que somos nosotros quienes llevamos esos hilos. Y eso evidentemente es un error. Entonces, algo importante como eje de lectura es el estar consciente que nosotros no podemos ir a la palabra dejando de lado nuestra realidad concreta, nuestro contexto personal.
Porque si tenemos una serie de problemas y vamos a estudiar la Biblia, no dejamos los problemas fuera, sino que tratamos que sea la palabra que ilumine esos problemas también para que nos oriente el camino a seguir. Por eso la Biblia necesita de la participación colectiva, necesita de una mirada crítica, de tratar de entender, o en algunos momentos incluso separar teología de historia, porque a veces muchos confunden una con la otra. Tratar también de ver la perspectiva de género, la perspectiva de género entendida como todos aquellos textos en la Biblia que invisibilizan, ¿verdad?, de alguna manera algunas corrientes de pensamiento, especialmente de las mujeres. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que pueda ser anuncio y esperanza, una esperanza que sea capaz de impulsar la transformación. Ahora, cuando yo he tenido la oportunidad de estar en grupos de lectura popular y uno pregunta, bueno, ¿y esta historia, esta revelación de Dios al ser humano, dónde comienza? Enseguida las personas tienden a decir, en el Génesis. Entonces tengo que recordarles que el Génesis es prácticamente el último texto que se escribe del Antiguo Testamento. Entonces, esta experiencia como acontecimiento fundamental se da es con el Éxodo. El Éxodo viene a ser para el pueblo de Israel lo que los funda a ellos como pueblo, lo que de alguna manera los orienta, ¿verdad?, para que ellos se sientan de la mano de Dios y que sean capaces de pasar por un proceso libertario en el que vean a Dios como protagonista del mismo. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 26:5 y siguiente, cuando se nos dice que mi padre era un arameo errante, que bajó a Egipto, que allí se hizo un pueblo grande, numeroso, pero que los egipcios los maltrataron y los humillaron y les impusieron dura cerviz. Entonces, ¿qué? Gritamos al Señor, Dios de nuestros padres, y Dios escuchó la voz, vio nuestros trabajos, oyó nuestro clamor, y con mano fuerte y brazo extendido nos trajo a un lugar que emana leche y miel. Eso es lo que para ellos viene a ser el acontecimiento fundacional. Y lo vamos a centrar en el capítulo 14 del Éxodo. Un capítulo bastante extenso, pero vamos a ver un poco lo que es el contexto del mismo. Durante los 6 primeros capítulos del Éxodo, vemos como esa población numerosa está causando conflicto dentro del pueblo egipcio y el faraón decide exterminar a todos los varones. Sin embargo, se da el anuncio de una liberación a través de un personaje llamado Moisés. Entre los capítulos 7 y 11 vemos que esa liberación se retrasa por una serie de acontecimientos, llámese plagas, que van siendo como obstáculos para que el pueblo pueda irse y liberarse de la esclavitud. Entre los capítulos 12 y 15 se da esa liberación. Y aquí se ubica el capítulo 14, donde yo quiero precisamente detener. Sabemos que es un pueblo que está huyendo, pero que está siendo perseguido por los egipcios, que nunca llegan a alcanzarlos totalmente, porque Dios coloca una nube en la que va separando unos de otros, de noche de alguna manera también los alumbra, y vemos cómo, ¿verdad?, a pesar de todo, ese pueblo tiene mucho miedo, desconfía de Moisés y mucho más de Yahvé. Entonces, ¿qué hace ese pueblo o cuáles son las 4 aptitudes que ese pueblo asume? La primera de ellas es reclamar a Moisés. ¿Para qué nos vinimos? Nos hubiéramos quedado allá, era preferible ser esclavos, que venir a compartir la muerte aquí en medio del desierto. El segundo grupo estaba dispuesto a enfrentarse con los egipcios y bueno, a morir el que tuviera que hacerlo. El tercer grupo, ¿verdad?, de alguna manera decía, no, es preferible que nos lancemos al mar y que podamos morir por nuestra cuenta y no por cuenta de los faraones. Mientras que un cuarto grupo
¿verdad? Se dedicó a orar para que Dios resolviera. Entonces, yo les pregunto, ¿acaso no son mismas actitudes del ser humano de todos los tiempos? Mucha gente es esclava de una serie de situaciones, de sus pasiones, de sus problemas, y no hace nada para salir de allí, sino que por el contrario, ve la comodidad de ser esclavo de una situación. Otros, ¿verdad? Claman a Dios para que sea Dios quien resuelva los problemas que como humanos podemos resolver. Otros creen que por la vía de la violencia se resuelven las cosas, mientras que un cuarto grupo cree que es por la vía de la huida, dándole la espalda a los problemas que se pueden solucionar. Entonces, eso mismo que vivió el pueblo es lo mismo que vivimos cada uno de nosotros. Porque tiene que aceptar el liderazgo de Moisés y tiene que tener fe en Yahvé para darse cuenta que tiene que ser un pueblo que confía, que cree, que alaba. Y ese itinerario de fe es el que va a permitir que posteriormente, estando en libertad, que Dios pueda hacer un pacto con ellos. Porque Dios no puede hacer un pacto con nadie que sea esclavo. Por eso, nuestra fe también tiene que estar libre de esclavitudes de cualquier tipo. Y ese es un itinerario de fe que es para todos nosotros como seres humanos. Entonces, vemos cómo allí se va dando una simbología bien interesante, porque a través de la fe, la noche puede convertirse en día, la esclavitud en libertad, la increencia en fe, la desconfianza en confianza. Y evidentemente, a pesar de que el desierto es un lugar tan seco que prácticamente podemos hablar de muerte, se puede convertir en una situación de vida si tú tienes la fe de que Dios va a sacar al pueblo adelante. Y eso es lo que le pasó a este pueblo. Entonces, es importantísimo mirarlo desde ese punto de vista. Yo les recomiendo, es un capítulo bastante largo, y yo les invito a que ustedes lo lean con detenimiento para que se den cuenta de este itinerario del que estamos hablando. Por otra parte, esa palabra, esa revelación de Dios presente en la Biblia, nosotros la vamos a llamar como en hebreo, el dabar de Dios. Dabar es palabra, pero una palabra que se hace acción cuando Dios dice, hágase la luz, no solamente lo está mencionando, sino que de paso está expresándola, ¿verdad?, en forma verbal. Entonces, de algún modo, ¿verdad?, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que esa revelación, palabra de Dios, en la que Dios nos habla a través de un lenguaje de amor y amistad, nos llama y nos interpela para que acojamos y escuchemos su palabra, que es una palabra personal. Aquí está la función apelativa de la palabra, ¿no? Nos narra y nos interpreta la historia, no como mera función informativa, sino que trata que el ser humano sea capaz de reconocerse a sí mismo y la plenitud de su destino. Y al mismo tiempo, Dios se expresa, habla de sí mismo, revela su vida íntima al ser humano. Es la función expresiva de la palabra. Y eso lo encontramos en la Biblia desde el Génesis 1, porque está ya la palabra creadora. Después vamos a encontrar la palabra prometida a los patriarcas, la palabra con autoridad que se le da a ciertos personajes de la Biblia, la elección, porque es evidente que cuando Dios escoge a este pueblo como pueblo suyo, no es porque sea el mejor pueblo, ni el más inteligente, ni el más chévere, es porque quiso. Es porque quiso, sencillamente. La elección de Dios es libre. Y del mismo modo se da el llamado profético y el llamado a cumplir la ley. Entonces, todo esto de alguna manera nos va a mostrar una experiencia histórica de liberación en la que poco a poco, ¿verdad?, Dios se va mostrando cómo es. O mejor dicho, el autor humano va descubriendo poco a poco y de manera progresiva lo que es Dios y a veces lo que no es Dios. Porque a veces, cuando nosotros vemos textos como el de Jueces, pues, que es el texto más sangriento de la Escritura, si se quiere,
Entonces nos encontramos, ¿verdad?, con que pareciera que Dios está de acuerdo en que maten niños, a que violen mujeres, que mientras el pueblo de Israel de alguna manera gane la guerra, lo demás no importa. Pero vamos viendo que no es así. En la medida de que la revelación se va dando, vamos viendo cómo ese Dios se va develando como un Dios de amor, un Dios que quiere lo mejor para su pueblo, pero que tiene paciencia con ese pueblo que una y otra vez lo traiciona. Por eso, la revelación es el diálogo entre Dios y el ser humano, orientado a producir una comunión de vida que en la Biblia se llama alianza. Y las etapas de esas historias de alianza son un continuo diálogo, un diálogo permanente que se va dando. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de esto? Que desde que Dios se encarna y entra en la historia, asume por parte del ser humano todo aquello que es histórico y por parte de Dios todo aquello que es salvífico. Una historia que se proyecta al infinito, porque es el lugar y vehículo del llamado de Dios y de su revelación. Una revelación que para nosotros es cristocéntrica. Y la Biblia es eso, una historia de salvación. Una historia en la que vemos que Dios no solamente es amor y amistad, sino que también se revela a través de su acción. Y si decimos que la revelación es cristocéntrica, también debemos pensar que tiene un carácter trinitario, porque Cristo es la revelación definitiva del Padre que se completa con el envío del Espíritu. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer como creyentes? Debemos dar un sí generoso que de alguna manera nos comprometa en amor a Dios y al prójimo, para que nuestra experiencia de vida también sea una experiencia de revelación. Y eso, de alguna manera, es algo verdaderamente extraordinario. Entonces, la palabra de Dios hace y dice, es señal de la alianza de Dios, pero el pueblo es el protagonista, el que ofrece a dicha palabra una respuesta de aceptación o de rechazo, tan sencillo como eso. Entonces, el Dios de la Biblia no es producto de pensamiento, ni está al final de un largo proceso de especulación. Está en el centro de una experiencia histórica de liberación. Es el Dios creador, el justo juez, el Señor de la historia. Su palabra es rica, narra, sanciona, promete. Lo más importante es que se cumple a través del ser humano y a pesar del ser humano. Entonces, a través de los profetas, esta palabra es comunicada y ofrece una solución de esperanza. Volver al principio, escucharla, dejarse guiar. El único camino para arreglar el mundo y establecer orden es dar a Dios el lugar que le corresponde y al hermano con quien debemos compartir la tarea creadora. Definitivamente es así. Y todo ello converge en la experiencia del Éxodo, ese momento fundante que marca el inicio de una nueva época para un pueblo. Una palabra que tiene carácter dialógico y exige, como les dije, una respuesta humana. Entonces, esto es bien interesante porque a lo largo de todas sus páginas, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo, se van presentando como una verdadera realidad. Entonces, dicho esto, yo quisiera entrar en el tema de la tradición, porque si tomamos en cuenta que no es sino hasta la época de David y Salomón, y nos estamos remontando hacia el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, ¿cómo nos llega esa palabra? Si hasta ese momento es que se escribe y estamos hablando de situaciones históricas que ocurrieron mucho antes de esto. Fíjense que los relatos patriarcales se ubican hacia el 1800, en la misma época de la guerra de Troya, de todo, de situaciones históricas que están muy distantes del momento en que se escribe. Y es allí cuando nosotros vamos a entrar
en lo que se conoce como la tradición de Israel. Entonces, no sé si tienen algún comentario de lo que hemos dicho, no duden en interrumpirme. Mi gente, ustedes saben que no hay problema con eso. Vamos bien, vamos bien. Ah, bueno, chévere, pues. Entonces, la revelación bíblica, por el hecho de darse en una historia particular y a través de ella, implica dos nociones. Por un lado, la tradición y por otro lado, la transmisión. Una tradición que permea lo social, lo cultural, lo religioso, porque forma parte de una cultura que se va enriqueciendo mutuamente, que se clarifica y se va perfeccionando con el tiempo. Entonces, y es que la tradición penetra lo religioso como un fenómeno social y se nutre de ella. Entonces, el conjunto de tradiciones de los pueblos se van a diferenciar en la medida que haya respuestas diferentes, memorias distintas y perspectivas diversas. Y eso no es una excepción para la tradición en la religión de Israel. Porque, en primer lugar, estamos hablando de una tradición básicamente oral, que se da probablemente a la luz del candil y que se va pasando de generación en generación, de padres a hijos. Recuerden que tu padre fue un arameo errante. Debemos siempre recordar el acontecimiento de la liberación y cómo esa repetición constante de padres a hijos y de padres a hijos, de alguna manera nos va mostrando una ley, un imperativo de Dios que se establece a partir de un proceso dialógico y que tiene características fundamentales que lo vinculan con esta historia de salvación, por supuesto, una historia que culmina con la venida de Jesús. Pero fíjense que se trata de un conjunto procesual. Ese diálogo de Dios con la humanidad es un proceso no definitivo de camino hacia Cristo, en el que las profecías son leídas como realidad salvífica. Y la tradición tiene carácter de memoria, es un camino hacia adelante, hacia Cristo, pero es una memoria también que ve en el pasado a Dios hablándole al ser humano. Entonces, se dice que la tradición de Israel es viva y que en ella hay elementos muy importantes que se basan en la tradición oral, que es cuando este pueblo empieza a tomar conciencia de sí mismo, ¿verdad? Que basa su historia en la memoria, tratando de recibir de sus ancestros una tradición en continuidad. Entonces, para entender esto, tendríamos que recordar que Israel fue un pueblo nómada y su estadía en una región dependía muchas veces de las condiciones de vida de la región y las dominaciones extranjeras o sencillamente buscando pozos de agua. Por tanto, en esas tradiciones el elemento oral es fundamental. Entonces, y eso hizo que este pueblo fuera de mucha memoria, ¿verdad? Que recordara el pasado en continuidad. Una tradición que tiene su centro en la familia, en un caudillo, pero posteriormente en los santuarios y finalmente en el templo. Algo difícil quizás para entender nosotros, que nos basamos no solamente en un patrón escrito, sino que a través de internet nosotros nos enteramos de cualquier cosa que esté ocurriendo en el mismo instante de los acontecimientos. Sí, pero podríamos decir que los refranes que todavía nos quedan son como reminiscencias, pues, de este tipo de tradición. Después aparece la tradición escrita. Estamos hablando de la época de David en adelante. Entonces, y una tradición que se basa como en varios puntos, ¿no? El Pentateuco, en primer lugar, con tradiciones orales típicas que recogen reflexiones y sabiduría, no solamente de Palestina, sino de los pueblos del entorno. Y la otra es el profetismo. Entonces, estas tradiciones tienen esta característica, primero, de que son muy largas en el tiempo y que detrás de cada tradición no hay una sola persona, sino todo un pueblo que piensa y que reflexiona. Eso es básico en este pueblo. Ahora, ¿cuál se presenta básicamente
para poder entender esto, una vez que está escrita, ya tenemos los textos tal y como los encontramos en la Biblia. No, porque aunque comienza la escritura en la época de David, no quiere decir que todos los textos se escriban en ese momento o que tengan una redacción definitiva. Y es porque cada generación los va reinterpretando hasta que finalmente tenemos los textos que nosotros conocemos. Prueba de ello, creo habérselos comentado en alguna oportunidad, el Salmo 14 y el Salmo 53 están repetidos. Uno dice, pero bueno, ¿cómo va a haber dos salmos iguales en el Salterio? Y es así porque probablemente el redactor final, teniendo en sus manos esa serie de tradiciones, algunas escritas a media, no se dio cuenta de ese pequeño detalle. Entonces, es como que, imagínense que nosotros vivamos una experiencia común y que cuando lleguemos de la misma, tomemos la decisión de hacer un pequeño escrito, un ensayo de la experiencia que vivimos. Entonces, es lógico suponer que a pesar de que todos hayamos vivido lo mismo, habrá cosas que uno va a resaltar en el escrito que el otro no va a tomar en cuenta, porque cada quien va a tomar de esa experiencia lo que le marca más, o lo que le gustó más, o lo que le pareció mejor. Entonces, calculen que ese escrito ustedes lo retomen al cabo de 5 años. Entonces va a haber, la vivencia de esos 5 años también va a influir, porque va a haber elementos que ustedes van a tomar en cuenta al momento de rehacer ese escrito. Bueno, imagínense que lo hagamos dentro de 20 años. La diferencia entre uno y otro va a quedar más nostalgia del tiempo vivido, pero con una serie de elementos que lo actualicen. Entonces, la tradición en Israel tiene esta característica, que fue continuamente interpretativa, hasta que tenemos por fin un redactor final, lo cual va a ocurrir del posexilio en adelante. No vamos a tener una experiencia escrita, excepción, por ejemplo, se dice que el primer texto escrito fue el libro de Amós en su totalidad. Pero vamos a chocarnos con la idea de que David escribió algunos salmos, pero no todos los salmos, como hasta 100 años se le atribuían. Ni tampoco que Salomón escribió los proverbios, y mucho menos el libro de la sabiduría. Entonces, y eso forma parte de este proceso de tradición oral, interpretativa, escrita y reescrita, que vamos a encontrar a lo largo del texto bíblico, y que a veces, y precisamente por eso, encontramos contradicciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas tradiciones, básicamente en el Pentateuco, vamos a encontrar una teoría que se basa en la agrupación de varias fuentes. Entonces, la primera de ellas es la yavista. Entonces, aquellos textos en que llaman a Dios Yahvé, se agrupan en esta tradición. Se considera que es la más antigua, la más popular, relacionada, si se quiere, con los santuarios, que comienza en los tiempos de David, hacia el 1950 antes de nuestra era, y que trata de ser una reflexión frente a los nuevos desafíos que se están presentando. Recordemos que en la época de David y Salomón, el pueblo ya ha dejado de ser nómada, se está estableciendo en forma sedentaria progresivamente, y ya para la época de David incluso tienen una monarquía, y más bien ellos se convierten en una especie de imperio para su entorno. Entonces, ¿qué le preocupa al escritor yavista, por ejemplo? El porqué del pecado. Situaciones que quizás nosotros todavía no tenemos una respuesta que nos satisfaga. Si nosotros nos preguntamos por qué una pareja que se jura amor eterno termina dándose la espalda, eso le pasó a Adán y Eva. ¿Por qué un hermano es capaz de matar al otro? No hizo eso Caín con su hermano Abel. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que hay como una violencia
una realidad concreta y el autor yavista se da cuenta de eso. Y con un texto significativo. El texto que aparece en Génesis 2, el segundo relato de la creación, es de corte yavista. Y un texto verdaderamente interesante, si se quiere, porque fíjense, ya son gente que se ha dedicado a la sedentarización, pero tienen todavía la mente nómada. Vienen del desierto donde falta tanto el agua, pero están bien conscientes que Dios, como Dios liberador, tiene que haberlos creado también. Y qué mejor manera o qué mejor creación que la de pensar que Dios es capaz de amasar la tierra y con agua crear al ser humano. Es algo, bueno, extraordinario esa visión del yavista en cuanto a la caducidad de la vida, al paso del tiempo, a que estamos de paso en esta vida. Y hay un escritor, un protestante, Hans Bunker, que fue el primero en darse cuenta de que evidentemente los salmos no podía haberlos escrito todos David, porque se daba cuenta de que algunos eran dirigidos a Dios, otros dirigidos al rey, unos eran comunitarios, otros eran personales, unos eran acción de gracia, otros eran prácticamente un lamento. Entonces, eso hace pensar que no es el mismo escritor, porque escribe de manera diferente. Entonces, Bunker también estudió esto de las tradiciones del Génesis y considera al yavista como un recopilador de sagas. Hay escuelas que dicen que no se puede separar un documento J solamente en Génesis por la disposición de los relatos. Y otras escuelas dicen que esta es una fuente que probablemente es postdeuteronomista. No sabemos, recordemos que como estamos hablando de una tradición tan vieja en el tiempo, muchas cosas las podemos asegurar 100%, pero otras son fruto de una reflexión que bien puede ser lo que se supone que debe haber ocurrido, lo que se cree que debe haber pasado. Hay una segunda fuente que es la eloísta. Son aquellos textos que llaman a Dios Elohim, usando una escritura como en plural para referirse a Dios. Lo que hace pensar que no es una tradición pura, sino que está mezclada con tradiciones orientales. Es posterior a la yavista, nace en el Reino del Norte, como 100 años después de la anterior, es de corte laico, está representada por distintas personas de los santuarios que comienzan a escribir en un ambiente de sincretismo religioso cananeo. Entonces, la preocupación del eloísta es que se contamine la fe de Israel o que se paganice a Yahvé. De esta tradición está el héroe cultural, personaje antiguo, su antepasado, como es Jacob. Entonces, para muchos es considerado como una redacción más bien hasta biográfica, pero para muchos estudiosos, el eloísta es el pariente pobre de la hipótesis documental. Entonces, todos aquellos incluso asumen que todos aquellos textos que tienen dificultades o son huérfanos, entonces tienen que haber sido atribuidos al eloísta, ¿no? Entonces, hay una tercera tradición, creo que ustedes me están siguiendo con las láminas, ¿verdad? Llamada también sí, de... profe. Perfecto. Que hace referencia al último libro del Pentateuco o Segunda Ley, y que dio origen a una tradición larga e importantísima, porque trató de ubicar de alguna manera todos los textos que van de Samuel hasta Reyes, e incluso hay quienes todavía agregan el de Josué y de Jueces. Ahora, ¿cómo surge esta tradición? En la época del rey Josías, cuando haciendo una limpieza en el templo, se dan cuenta que arrinconado en un lugar sin ningún respeto está el libro del Deuteronomio, Segunda Ley. Entonces dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que la palabra de Dios esté tirada en un rincón como que si fuera algo sin importancia, ¿no? Entonces se manda a consultar los oráculos de la profetisa Ayuda, y entonces el rey, junto con todo el pueblo, hacen una renovación de la alianza. Imagínense cómo se había dejado esto de lado,
que desde Samuel no se había vuelto a celebrar la Pascua, 400 años sin celebrar la Pascua, algo que para ellos era vital e importante, como recuerdo de todo lo que vino a representar precisamente ese proceso de liberación. Entonces, algunos de sus elementos están mezclados con rasgos yavistas y eloístas. Y su centro de reflexión son los teólogos de la corte del rey. Debemos tomar en cuenta que hacia el 784 aproximadamente, Jeroboam II tuvo un reinado muy próspero, pero muy signado por la apostasía. Entonces es cuando surge el mayor fervor profético y nace ese espíritu deuteronómico que trata de volver al origen, y de alguna manera tomar en cuenta la necesidad de ir dejando de lado todo lo que no sea Yahvé. Entonces estamos hablando ya, imagínense, del año 629. Entonces esta tradición al final viene a abarcar todos estos textos: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La intención de esta tradición deuteronomista no es tanto la historia como la predicación. Se trata sobre todo de una fe comprometida. Finalmente, en la época del exilio, surge una cuarta tradición, que es la presbiterial o sacerdotal, entonces, alrededor del profeta Ezequiel. Entonces, y toda esta tradición reflexiona sobre la sabiduría, y sobre todo empiezan a cuestionarse cómo es posible que, si somos el pueblo escogido, hayamos terminado en un exilio donde prácticamente ya no tenemos tierra, ya no tenemos templo, ya sencillamente pareciera que Dios nos ha abandonado. ¿Qué pasó con la alianza? ¿Qué quedó de aquello? Pero ellos caen en la cuenta de que Dios nunca los ha abandonado, que ellos son quienes abandonaron a Dios, quienes le dieron la espalda y se fueron sencillamente con otros dioses. Entonces, esta reflexión de este grupo de sacerdotes y levitas elaboran el primer relato de la creación. Un relato con un esquema de 7 días, con un día de descanso marcado por el sábado, con elementos cultuales y sagrados que giran en torno a la casta sacerdotal. Y lo más resaltante de todo esto es que las tradiciones orales de antaño finalmente comienzan a ponerse por escrito en forma definitiva, proceso que se da a la vuelta del exilio, porque en el exilio también se enciende ese celo deuteronomista, y se cree urgente una conversión dado el atemperamento cultural y social. Los documentos del Pentateuco y Josué son reelaborados. Entonces, aun cuando hay autores que dicen que la redacción definitiva fue posterior, es fruto de la época persa. Fíjense que esto es interesante. Si alguno de ustedes tiene la Biblia latinoamericana, que como traducción no es precisamente la mejor, pero tiene algo bien simpático, y es que sobre todo en el Génesis y algunos trozos del Pentateuco, tiene las distintas tradiciones en diferentes letras. Y eso permite que ustedes se den cuenta, por ejemplo, que Génesis 1 tiene una letra diferente a Génesis 2, porque son tradiciones diferentes. Una es sacerdotal, la otra es yavista. Y en relatos como el del diluvio, convergen las tradiciones yavista y eloísta. Porque por un lado se dice, la yavista, que fueron 40 días, pero la eloísta dice que fueron 120. La yavista habla de una pareja de animales de cada especie, mientras que el eloísta habla de 7 parejas por especie. Entonces uno va viendo cómo estas tradiciones se conjugan, y el autor final, ¿qué hace? ¿Qué dejo de lado? ¿Me quedo con un solo relato de la creación? ¿Cuál es el más interesante? Miren, gracias a Dios que nos lo hicieron así, sobre todo porque estamos hablando de la palabra inspirada de Dios, porque es la riqueza que tienen ambos relatos
de alguna manera se conjugan para darnos esa belleza que tenemos en nuestra vida. Fíjense que tanto es así, que cuando ustedes se fijan, por ejemplo, en Génesis 12, que vemos a Abraham que va con su esposa Sara a Egipto. Y resulta que el faraón se enamora de Sara. Entonces, allí casi hay un conflicto o hay prácticamente un adulterio por culpa, vamos a decir, de no hablar con claridad. El caso es que en el capítulo 20 vamos a encontrarnos que le vuelve a pasar lo mismo a Abraham y Sara. En esta ocasión cambian el nombre del faraón. Entonces uno dice, caramba, pero Abraham fue como tan pavosito para que le pasara lo mismo 2 veces. Ah, pero no nos quedemos con eso nada más. Seguimos adelante en los capítulos y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando en la boda a Isaac y a Rebeca les pasa exactamente lo mismo. Y entonces uno dice, pero bueno, le pasó a Abraham, le pasa también al hijo y a Abraham le pasa 2 veces. ¿A cuál de los dos en verdad le ocurrió? Entonces uno empieza a darse cuenta, ¿verdad?, de que no se trata de relatos repetidos, sino que obedecen a tradiciones diferentes. Porque fíjense que los relatos patriarcales nos ubican a personajes en un esquema trigeneracional. Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob, Jacob es padre de los 2 hermanos. Pero lo que las tradiciones recogen son tradiciones de pueblos nómadas que tienen una especie de persona, un patriarca que es el que conduce, y probablemente estamos hablando de que no necesariamente estos personajes llegaron a ser familia, sino que tienen el mismo esquema de vida. Y eso trae como consecuencia que se recojan tradiciones de diversos ambientes y que finalmente estas tradiciones confluyan en un relato que de alguna manera se nos regala como algo, yo diría que es extraordinario, porque recoge todo lo que es el modo de vivir y el sentir de una época. Entonces, retomando nuevamente la tradición sacerdotal, generalmente estos sacerdotes defienden la teología y las prerrogativas de las familias sacerdotales, pero tratan de responder con su reflexión si sigue teniendo algún rol para las demás naciones lo que queda de Israel. ¿Sigue siendo su Dios el Dios omnipotente y dominador de todo? Algo interesante es que logran unificar las tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal en un solo, vamos a decir, un solo grupo, buscando identidad, pero a través del sacerdocio, circuncisión, templos, ritos. Hoy se dice que tanto la tradición deuteronomista como la sacerdotal son muy confiables, más que una fuente, son como un complemento o comentarios de las fuentes, disculpen que me sonó aquí el teléfono, de las fuentes más antiguas. No es completo, tiene lagunas y saltos, pero sin embargo nos regala una gran riqueza. Entonces terminamos en una tradición interpretativa, porque la tradición interpretativa conserva la tradición escrita, es hecha por los doctores de la ley, corrigen, puntualizan, interpretan. Entonces, con 2 características: estabilidad en materia de fe y progreso, por otra parte, que no es otra cosa que el crecimiento de la revelación a través del tiempo, porque la historia de Israel es un camino pedagógico hacia Cristo. Entonces, estos grupos asumen las tradiciones orales que vienen de sus antepasados, las ponen por escrito a nivel de clanes, estas se concretizan en el tiempo y esa experiencia se transmite
reflexionando, enriqueciéndola, y así la tradición viene a ser como el vehículo que comunica la revelación oral, escrita e interpretativa. Entonces, fíjense que con algunas diferencias es lo mismo que pasa con la literatura del Nuevo Testamento, con la diferencia sustancial de que la tradición oral en el Nuevo Testamento es más corta en el tiempo. Entonces, sabiendo que la reflexión del Antiguo Testamento es un camino abierto que nos lleva hacia Jesús como revelación auténtica de Israel, entonces sabemos que para nosotros cristianos ya no se está hablando de un proceso. La tradición del Nuevo Testamento ya es definitiva, no es procesual. Es a lo mejor, ¿cómo se llama? La del Antiguo Testamento de alguna manera es memoria, pero para nosotros es memorial, cuyo núcleo es Cristo, porque cada vez que celebramos la Eucaristía, cuando se hace la consagración, entonces en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento que recibimos la comunión, nos estamos haciendo contemporáneos a Cristo. Porque fíjense que en el caso del Nuevo Testamento, lo primero que se da es una tradición de Jesús, porque Jesús no dejó nada escrito, sino que a partir de las tradiciones orales, asumidas luego en tradiciones escritas en los evangelios, la novedad con Jesús es que él comienza una nueva tradición y tiene la conciencia de ser portador de la salvación y de la revelación. Por eso es que habla con autoridad y siempre dice, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Después entonces, de su muerte, resurrección y Pentecostés, vamos a tener la tradición sobre Jesús, que es toda la literatura fuera de los evangelios que hablan sobre Jesús. Entonces, sabemos que esta primera tradición fue escrita por Pablo en el año 51, fue la primera carta a los tesalonicenses. Y posteriormente, vamos desde el cristianismo también a hablar de la tradición de la iglesia, que es garante de la revelación y testimonio de la paradoxis de Cristo. Entonces, entre ambas tradiciones hay semejanza. Hay tradición oral y escrita, hay un proceso en desarrollo, pero hay diferencias. Porque para el Antiguo Testamento hablamos de proceso, para el Nuevo Testamento hablamos de ya. Entonces, la memoria veterotestamentaria no es eficaz para quien celebra el Antiguo Testamento, pero para quien celebra el memorial del Nuevo Testamento, sí, porque estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesús. Amén, de que el Espíritu de Jesús hace eficaz la conversión en el cuerpo de la sangre de Jesús presente en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy este encuentro es más corto porque es el primero. Entonces, yo más bien quiero dedicarlo para darles la palabra a ustedes por un lado y por el otro, a preguntar si tienen alguna duda de lo que se ha planteado hasta ahora con respecto al plan de estudio, o cualquier otra cosa que quieran comentar. Estamos aquí para escucharles. Juan Salvador, ¿qué vas a decir? ¿Estás ahí? No, ahorita nada. Creo que Luis. Adelante, Luis. A mí me llama la atención, y a mí me llama mucho la atención algo, profe, de lo que ha dicho todo. Y realmente uno como que pasa por las cosas y las oye y no le presta la atención. El valor de la palabra. O sea, lo que ha dicho prácticamente es que la palabra ha tenido un valor, pero enorme y súper poderoso, por decirlo así, en todo lo que es la Sagrada Escritura. Porque en realidad no es solo, nosotros decimos, sí, el verbo se hizo carne, pero es que en realidad es todo. O sea, Dios se manifiesta y Dios se comunica en la palabra. O sea, es impresionante. Cierto.
no sé, o sea, me deja de verdad un aprendizaje por el valor que tiene ahora la palabra, en conforme a lo que tradicionalmente siempre oía, sí, la palabra, todo esto, pero ese valor es impresionante. Sí, es lo que llama los hebreos el dabar de Dios. O como decía Arjona, ¿no? Que no solamente es verbo, es sustantivo. Porque en la medida que la profiere, lo que dice se hace hecho, se hace acción. Súper interesante. Sí, realmente. Y eso, usted lo dijo ahora, es tan sustantiva la palabra que no es palabra dicha, porque los seres humanos podemos hablar montones de cosas, pero es el trasfondo y todo lo que encierra esa palabra. Así es, así mismo es. Sí. Bueno, nuestra Teresita está saludando desde lejos. Adelante, dale, Egli. Sí, justamente eso iba a decir, y aparte, bueno, en mi intervención, ciertamente con lo que usted está diciendo y justamente con eso que acaba de terminar, que me recordó de Arjona, me recuerda a un libro que estoy leyendo ahorita de una comunidad que lee el Evangelio de Juan. Me lo regaló mi formadora con todo esto de que vio las notas del primer semestre, que cursé y todo esto. Entonces, hay una cosa que me llama la atención y lo vinculaba mucho con esta introducción que usted nos ha dado del Antiguo Testamento, de ese paso que usted nos da de que justamente la palabra o la sacramentalidad de la palabra es trinitaria, ¿no? Entonces, en este libro justamente decía eso de lo que usted dice que del sustantivo o y justamente lo puedo llevar a lo que dice este autor, que la palabra ciertamente es trinitaria porque lo podemos ver como una clase de lengua, ¿no? Donde justamente Dios es el sujeto, el Espíritu Santo es el verbo y Jesús es el predicado. ¿Por qué? Bueno, porque en ese sustantivo o en ese sujeto que hablamos de Dios es aquel que se nos ha dado, ¿no? Desde la creación, desde el inicio, de la persona en la que siempre hablamos, el que es palabra. El verbo, el Espíritu Santo, porque es la acción, ¿no? Que se realiza en medio de ello. Y Jesús es el predicado porque justamente, y lo anoté así tal cual, lo que usted decía de que la palabra y la Biblia es historia de salvación y esa revelación es netamente cristocéntrica. Entonces, ¿cómo Jesús es el predicado de estas tres relaciones? Porque Jesús es quien se nos demuestra, fue quien nos demostró quién es Dios, su acción del ser amor y cómo ha venido al mundo. Entonces, creo que sencillamente esto me ha parecido increíble, no hay ninguna otra forma en la cual la pueda interpretar que como estas tres formas, ¿no? El sujeto, el verbo y el predicado, o sea, cómo Dios siendo sujeto se hace presente o se revela en acción a través del Espíritu y cómo vamos conociendo esa palabra revelada a través del predicado que es el mismo Jesús que se nos ha dado a conocer, ¿no? O sea, la forma en cómo Él se revela. Sí, Señor. Jesús es el rostro visible del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Así es. Así es. Sí. El tema que vamos a ver la semana que viene también es introductorio, porque ahí vamos a tocar lo que ha sido la lectura de la Biblia a lo largo de la historia. Porque debemos tomar en cuenta que hubo momentos en que los católicos no leímos la Biblia, ¿no? Entonces, ver un poco cómo se dio ese proceso hasta llegar a Vaticano II y a nuestros días, pues el hecho que estemos nosotros laicos en su mayoría, en un instituto religioso, formándonos desde el punto de vista teológico bíblico, ya es algo que es fruto de nuestra época. Y era impensable hace 100 años. Entonces, ese proceso me parece también interesante, sobre todo para involucrarnos un poco con el papel del magisterio de la tradición en este proceso. Y ya en la tercera semana sí estaríamos ya directamente con el texto bíblico viendo la parte histórica geográfica del Antiguo Testamento. Saludos de Teresita para todos porque no puede hablar. No sé si alguien más quiera comentar algo. O si les parece, lo dejamos hasta aquí, como ustedes prefieran. Recuerden que no siempre terminamos esta hora.
No, yo no tengo por comentarios, profe, Rebeca. Adelante, mi niño. No, estoy sin comentarios. Sin comentarios, Bueno, ok. sí, Está como cuando te preguntan los periodistas, ¿qué ibas a decir? No, sin comentarios. no comments. Sí, exacto. Sí. Pati también está calladita. Sí. Sí, pasa que Pati está enfermita, pero... bueno. Malo. Sí, está con la boca así que ni puede. Está de reposo, de hecho. Bueno, no sé, profe, Rebeca, un comentario pero al margen de la clase de hoy, en la revista SIC, Ajá. hemos intentado poner un par de veces en la parte de fe, o sea, en la sección de fe e iglesia. Mira, Eglis, tienes el micrófono prendido. Mira, un par de veces y no nos ha ido mal con unos biblistas, está Alejandro Vera y ahí, bueno, básicamente Alejandro Vera y otro biblista jesuita más joven, no me recuerdo el nombre. ¿Cómo tú te recuerdas, Duen? Aníbal. Que está en Guayana. Rafael o Ramón, no sé. Bueno. Roberto, es. claro. Salazar, ¿no? Sí, Salazar. Y no nos ha ido mal, hemos intentado hacer adaptaciones de los temas sociopolíticos al Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablamos del tema, el tema de la democracia en el Antiguo Testamento, y una cosa, ese artículo quedó espectacular, voy a ver si lo consigo. Y luego hablamos de la vejez en el Antiguo Testamento. La vejez como le dedicamos un número completo al tema de senectute, basado en Cicerón, y el abordaje que se hizo desde la vejez, del Antiguo Testamento a la vejez fue también formidable. Oye, entonces yo creo, sí, porque claro, uno está en el Antiguo Testamento como una cosa lejísima, vieja ya, tú sabes, y tiene una aplicación y una vigencia en los temas de hoy de coyuntura que yo no lo he visto así, sino por estos jesuitas jóvenes biblistas que me dieron un enfoque nuevo a esa área, a esa sección de la revista. Entonces creo que, y lo que pienso en esta materia contigo, Rebeca, es buscarle la adaptabilidad a los temas de coyuntura. O sea, es lo que más me interesa. O sea, tú sabes mi perfil de interés entre religión y política, y por ahí me voy a ir. Bueno, o sea, esa es la idea. Yo creo que si ustedes, de alguna manera, cada uno en su profesión, puede no adaptar, porque esa no es la idea, sino aprovechar la teología para profundizar, para aplicarla, digamos, en su contexto de trabajo, en su contexto profesional, yo creo que están doblemente evangelizando, porque de alguna manera sí. ¿Sabe qué tema es interesante también? El de las ciudades de refugio. Eso está presente en el Deuteronomio 19, donde aquellas personas que habían cometido un delito se iban a esa ciudad y ahí no podían ser capturadas. Eso tiene, ¿te acuerdan cuando las iglesias eran lugares de acogida? Cuando no podían penetrar allí, las fuerzas policiales, precisamente cuando una persona estaba siendo protegida por el párroco, por la iglesia, ¿no? Ya sabemos que eso ahorita parece no... que en Nicaragua no le paran mucho eso. Exactamente. Pero basándonos y lo otro, el tema de la diáspora, creo que es un tema que nos afecta hoy en la Venezuela contemporánea en este momento, y creo que tiene una aplicabilidad y una vigencia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cierto. Brutal. ¿No? Y que nace precisamente en el exilio de Babilonia, aunque vamos a decir que se institucionaliza en el Nuevo Testamento, pero ya desde el exilio de Babilonia vemos que hay personajes que no regresaron a Palestina, que se quedaron, incluso por ejemplo, Tobías era copero del rey, o sea que hay personajes que, como el imperio persa, no subyugó demasiado ni su fe ni su modo de vida, pues se podía haber cierta convivencia entre ambos pueblos sin sentirse tan menospreciados, por decirlo así. Baruch también, ¿no? El que me tocó a mí. No, a ti no te tocó Baruch, te tocó Habacuc. Habacuc. Yo anoté Baruch. No, Baruch. Baruch no es, no, Habacuc. Habacuc, ok. No, anoté mal, ya corrí, menos mal. Sí, menos mal, porque imagínate, Baruch es larguísimo. Yo traté de ponerle textos cortos que lo pudieran manejar bien,
No sí, inventa. y que sacaran las ideas principales, ¿no? En qué contexto histórico le toca predicar a ese profeta, cuáles son los problemas que se están dando en ese contexto precisamente, de qué manera ellos afrontan la situación. Es un poco, ¿no? Cosa de que podamos entonces manejarlo de esa forma. Pero eso para dentro de 6 semanas que estaríamos dando el tema de los profetas, y la semana siguiente serían las exposiciones como las 7, aunque si terminamos ese día más temprano y alguno quiere comenzar ese día, también está válido. Por eso se los estoy diciendo con tiempo, ¿no? Para que vayan viendo un poco el profeta que les corresponde y vayan trabajando. Adelante. Buenísimo. Profe, estoy un poco perdida con eso. Yo entré tarde, que no me podía conectar. ¿Me puede poner en contexto eso de las exposiciones, lo que están hablando? Porque no sé nada. Bueno, mi corazón. No escuché nada. Pues. Bueno, a ti te tocó Joel. Eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta. Ajá, Joel. Pero, Joel, sí. Pero acuérdense que en los avisos del curso está el plan de estudio. Bajen el plan de estudio, que también de paso se los mandé a su WhatsApp. En ese plan de estudio ustedes tienen el contenido de cada una de las clases, lo que va a ser las evaluaciones. Recuerden que al final está un poco el manejo de lo que van a ser las diferentes evaluaciones, la bibliografía. Incluso en la parte de los módulos, tienen por semana todo clasificado allí para que lo bajen a su computadora si así lo desean. Dale, profe, gracias. Ajá. Profe. Ajá, mi niño. A mí me ha parecido interesante, sobre todo en esta cuaresma. Yo estoy leyendo un capítulo diario del Éxodo, un poco para pensarlo tal y orarlo un rato, pero un poco por la línea que iba Salvador, Juan. Ok. Juan, a mí me parece interesante cómo hacer a lo mejor algún análisis teológico del tema de la desconfianza en el libro del Éxodo, ¿no? Y me parece como importante, ahora que tú dices que, bueno, realmente el Éxodo es el libro que inicia como la historia, este tema de la historia de la salvación. A la adaptación en la actualidad, yo soy médico psiquiatra y digamos de alguna forma cuando uno ve a un paciente pues lo ves pasar por todos estos procesos y vivir esas emociones de miedo, de desconfianza, y cómo a través de su relato de vida y luego una especie de reedición de ese relato visto una y otra vez a través de diferentes sesiones puede hacer de alguna manera una historia diferente y la escribe diferente, y simplemente es un misterio que eso ocurra para nosotros. Y yo, por supuesto que los que creemos en Dios sabemos que somos vehículos de Él para que la persona, de alguna manera, simplemente uno le tiende un cabito para que puedan digamos, tener ese hilo de confianza y ese hilo de encuentro con un yo que termina siendo mucho más extenso que el yo propio, y que es Dios. ¿Cómo transmitir eso? A veces es difícil en psicoanálisis, porque psicoanálisis también es una ciencia de fe. El inconsciente no se ve y ahí ocurren cosas. Y en el proceso de un paciente no se ve y ahí ocurren cosas. Entonces, bueno, era simplemente una lluvia de ideas que me entró ahí con el tema psicoterapéutico y este éxodo, ¿no? Y el hacer cuerpo psíquico de alguna manera. Creo que todos estamos en un éxodo constante entre luces y sombras. Ciertamente, ciertamente. Yo quería recomendarles, lástima que me perdí la mitad de lo que dijo Dubén y de lo primero que dijo Mayela, ¿no? Pero hay un sacerdote llamado Juan Solana
que está haciendo un trabajo hermosísimo del Éxodo, se llama La Peregrinación de la Libertad. Y ha basado, durante los 40 días de Cuaresma, él empezó con distintos episodios, ya vamos por el día 14, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy bonita. Dubén, que quiere trabajar en eso, lo pueden buscar por YouTube. Se llama así, La Peregrinación de la Libertad. Y está basado... Profe. Ajá. Perdón, para completarla, es de un grupo que se llama Magdala. Yo la seguí otras veces. Exacto. Y el número 11, que fue el sábado pasado, estuvo excelente. Yo no pude ver la de ayer ni la de... Bueno, estamos en el 14 hoy. Pero exacto, eso. Entonces, pero está muy buena porque primero pone como en ambiente el lugar, pues. Y después entonces hace lo que él llama la catequesis, que es exactamente. Bueno. ¿Verdad? Sí. Que la respaldan lo que está diciendo, porque yo la he visto y la he seguido y es excelente. Ciertamente. Sí, por YouTube la pueden ver, por lo menos hoy era estaba dedicado al suegro de Moisés. Pero es una experiencia bonita, sobre todo para Dubén y todo aquel que quiera hacer el camino del Éxodo en esta Cuaresma, ¿no? Porque me imagino que el tema de la desconfianza ya lo ha tocado el padre Juan en varias oportunidades a lo largo de estos días. Entonces, bueno, con esto vamos a dar por terminada el encuentro de hoy. Si alguien tiene alguna duda personal, háganmelo saber privadamente. Yo me comunicaré con los que se están ahora incorporando, que no sentí hoy aquí, como María Elena y como Eduardo González. Así que vamos a compartir con ellos también. Entonces, bueno, Dios me los bendiga y bueno, esperemos Buenas Dios tardes. mediante que la pasen chévere en la próxima clase. Y nos vemos la semana entrante. Gracias. Amén. Muchísimas Gracias, gracias. profe. Feliz Hasta tarde. luego, amén. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Igual. Feliz tarde.